Bueno, vamos a iniciar en oración. Amado Padre, bendito Señor, gracias por permitirnos, Padre amado, tener este tiempo contigo, Señor. Cada semana es algo que nos alimenta, Señor. Si en algún momento hemos escuchado de que tu palabra alimenta y es el pan de vida, Señor, es esto lo que nosotros experimentamos al poder estar aquí contigo cada semana, alimentándonos de tu sabiduría, alimentándonos de lo que tú quieres decir para nosotros, Señor. Haz que en la semana podamos siempre meditar en las cosas que vamos viendo, que tú nos enseñas, que quieres que escuchemos y que pongamos en práctica, Señor. Y te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, siempre de tu mano, Señor, en la interpretación de lo que queremos decir, que no se diga nada más, nada menos de lo que tú quieres que esta mañana podamos aprender. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ir con el capítulo 16 de Mateo, ¿ya? Y tengo para el capítulo 16. Yo voy a ir leyendo y vamos a ver que en este capítulo comenzamos con que se demanda la demanda de una señal, dice, capítulo 16 de Mateo. Y dice, vinieron los fariseos, espera un momentito, ya. Y dice, vinieron los fariseos y los saduceos. Yo les mandé un cuadrito la vez pasada de quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, pero más o menos para ponerlo en contexto, lo voy a volver a mandar en el WhatsApp. Pero los fariseos, los dos son judíos, ¿ya? Son judíos, pero de diferentes, por así decirlo, ramas, ¿ya? Porque dentro de los judíos también hay así como grupos, ¿ya? Que algunos creen unas cosas y otros creen otras cosas. Los fariseos son los que eh, están acorde y van con todo, con lo que es la ley oral, ya de la Biblia, ya la ley oral, la ley escrita, todo lo que es son muy ritualistas, ¿no? Son los que respetan el sabbat y a los que siempre como instruyendo Jesús en estas cosas que ellos hacen para poder ganar el cielo, porque ellos sí creen en una vida después de la muerte. En cambio, los saduceos a pesar de que son una línea sacerdotal, no creen en la vida después de la muerte y son como más influyentes políticamente hablando, ¿no? Solamente son bien estrictos en lo que es la ley escrita y solamente cumplen eso. O sea, no paran inventándose, por así decirlo, cosas como los fariseos que agarran la interpretación y si hay alguien que le interprete mejor, van interpretando y ya, ¿no? Ellos son más estrictos en eso, son muy estudiosos de las escrituras, son parte del Sanedrín, que son como los más entendidos, ¿no? Sobre el Antiguo Testamento y es prácticamente como su concilio de los judíos, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con las leyes judías, ¿ya? Y vienen de una línea sacerdotal, esos son los saduceos. Entonces yo les voy a mandar un cuadrito, pero para que sepamos quiénes son quiénes. Dice, vinieron los fariseos, entonces, y ellos siempre estaban como peleándose, ¿no? Que tú haces eso, que tú el otro. Entonces, ¿qué pasa acá? Que ellos empiezan a juntarse, ¿para qué? Para estar en contra de Jesús, ¿no? Entonces es como algo en común, como que los unió para que puedan eliminar a Jesús, porque ya los estaba molestando en cierta forma política y en cierta forma espiritual, los estaba molestando, ¿no? Entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo.
¿no? Otra vez le vuelven a decir, muéstranos una señal, a pesar de que todas las cosas que él hacía, ¿no? Pero ellos querían algo así como lo que hizo Moisés, ¿no? O que abre el mar rojo, o que yo pienso más bien que le estaban pidiendo como que ya sea el fin del mundo, ¿no? Desaparece a esos romanos que no tienen opresión y ya implanta tu reino, ¿no? Hace ese tipo de señal, ¿no? Porque ese es el Mesías que ellos estaban esperando. Pero Jesús, ¿qué les responde? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿No? O sea, él les está diciendo, ustedes conocen el clima y saben qué es lo que va a pasar solamente con mirar el cielo. Hipócritas, les dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. ¿No? Adúltera, esta palabra se refiere a que ellos se han mezclado con otras personas que tienen dioses distintos, este, algunos no solamente es que tienen eh, a Dios Jehová, sino que como están casados, por así decirlo, con personas que veneran otros dioses, ellos también veneran esos dioses, ¿no? A eso se refiere con adúltera, ¿ya? Porque adúltero significa que estás, como decimos en Perú, sacando los pies del plato, ¿no? Entonces es como que tú estás sacándole la vuelta a Dios con otras cosas que no son Dios, ¿no? Por eso les dice esto, ¿no? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya lo vimos la vez pasada, ¿no? La historia de Jonás, pueden ver si quieren volverlo a escuchar, la historia de Jonás, que es que Jesús va a morir y va a estar 3 días muerto y va a resucitar al tercer día, así como Jonás estuvo 3 días en el pez y después pudo salir, ¿no? Y bueno, pues, y esa es la historia que vimos la vez pasada, y dejándolos, se fue. O sea, él no les hizo caso, no mandó la señal, ¿no? De ahí viene la levadura de los fariseos. Miren esto. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque estaban ahí todos juntos, ¿no? Ellos, o sea, los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan, ¿no? Entonces, ustedes se van a poder dar cuenta, claro, ahora verlo en retrospectiva es como diciendo, cómo no han visto, ¿no? Que Jesús es el Mesías. Incluso los discípulos, para poderse dar cuenta de esto, hasta el final no entendían cómo es que el Mesías o sea, cómo es que el Mesías iba a morir, si supuestamente él iba a liberarlos, ¿entienden? Entonces era un concepto del Mesías que ellos no podían entender, lo han entendido años después, ¿ya? O probablemente meses después, cuando ya Jesús murió, cuando ya, o sea, de repente en el tiempo, no lo han llegado a comprender, ¿no? Era un concepto que todos tenían que era más político, ¿no? Con un reino real en la tierra, ¿no? No podían entender todavía que era un Mesías restaurador del espíritu, ¿no? Incluso sus discípulos, ¿no? Eh, y ellos se decían esto, ¿no? Y pensaban esto dentro de sí, o sea, ellos no lo dijeron, ¿no? Y entendiéndolo Jesús, ¿no? Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, o sea, él ya se dio cuenta que ellos no entienden, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, yo me imagino a Jesús diciéndoles, no acabo de hacer 2 milagros de multiplicación de panes y aún así no me creen. Y me preguntan esto, o sea, no lo pueden relacionar con otra cosa. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? Miren, aquí está. ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿No? Entonces la levadura, otra vez acá, se vuelve a mencionar, um, pero ya no como algo positivo, ¿no? Como lo que vimos la vez pasada, sino como lo que normalmente en la Biblia se nombra la levadura,
o se hace una analogía de la levadura con el pecado, ¿ya? Porque el pecado es como, porque la levadura leuda toda la masa, o sea, es como bacterias que infectan, ¿no? Hongos, bacterias que infectan la masa y ahí la hacen más grande, ¿no? Y con un poquito de levadura tú puedes infectar todo, ¿no? Entonces, eso es el significado que tiene la levadura para los judíos, para la parte de interpretación, ¿no? Porque, como les digo, eso se impregna en todo y todo lo corrompe. Entonces, si Jesús les dice acá la levadura de los fariseos, le está dando un, le está dando un sentido espiritual, ¿no? Esa levadura de los fariseos que hacen que ellos, a través de sus ritos y las cosas, y sus obras y las cosas rituales, piensen que pueden ganar la vida eterna, ¿no? Piensen que pueden estar con Dios, ¿no? Y dejan de tener en el foco a las cosas espirituales, ¿no? Entonces dice, versículo 2, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Ya? Después viene la confesión de Pedro, ¿no? Y hasta acá nosotros no sabemos bien los tiempos, ¿no? Sabemos que esto fue como uh, el, sabemos que fue el orden es el correcto, ¿ya? Pero no sabemos, por ejemplo, cuánto se demoró de una parte que escribe hacia la otra. Por ejemplo, acá, en la confesión que hace Pedro, ¿no? Ellos ya están viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ¿no? En el versículo 13, ya están en otra región, ¿no? En la región de Cesarea de Filipo, que ya dijimos que todas las regiones están como cerquita, ¿no? Cerquita están. Pero igual no te dice en los días, ¿no? Que yo supongo que también ellos después han escrito esto muchos años después y tampoco recordarán eso, ¿no? O no será importante para Dios al menos decirlo, ¿no? Preguntó a sus discípulos diciendo, esto es algo muy importante, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya, ustedes ya saben que el Hijo del Hombre es un nombre mesiánico, ¿no? Es un nombre que le dan los judíos al Mesías, ¿ya? Por eso le pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién creen ustedes, o sea, quién creen ustedes que va a ser el Mesías? ¿Se imaginan a Jesús después de todo lo que ha dicho preguntarles esto? Es algo fuerte, ¿no? ¿Quién dicen los hombres, ¿no? ¿Qué dicen las personas? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, o sea, dijeron que el Mesías era Juan el Bautista, pero ya vimos que murió. Otros que iba a ser el mismo Elías que regresaba, ¿no? Porque ya sabemos que Elías, él no murió, él se fue con Dios al cielo, así en carne y en cuerpo, ¿no? Y otros que era Jeremías, el otro profeta, ¿no? Y que iba a regresar. O alguno de los profetas, ¿no? Que algún profeta era el Mesías, o sea, que pensaban que no era realmente eh, el Dios encarnado, ¿no? Eso. Entonces, y ahí se pueden dar cuenta cuál era el concepto de los judíos del Mesías, que no es que Dios mismo se iba a encarnar, sino que iba a ser alguna persona que ya haya vivido antes o simplemente que sea un hijo de hombre, ¿no? Un hijo de hombre, por eso le dicen, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿No? O sea, ¿quién va a ser el Mesías del hijo del hombre? Pero no entendían que iba a ser el mismo Dios encarnado, ¿no? Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿No? Les está probando, les está preguntando ya. Eso dicen los demás, perfecto. Ahora, ustedes, después de estos 3 años que he estado con ustedes, después de que me han visto hacer los milagros, después de todo esto que ha pasado, ¿quién dicen que soy yo? ¿No? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Pedro ahí está siempre avanti, ¿no? Está ahí siempre el primerito en responder, el primerito en preguntar, el primerito en ser reprendido, el primerito en equivocarse, ¿no? Entonces nosotros a veces necesitamos ser así, ¿no? Ser así como Pedro.
No todas las personas tienen esa personalidad, pero yo sé que si hay gente que la tiene, hay que trabajarla, ¿no? Y él es así, ¿no? Y dice, y miren, es algo precioso lo que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, otro Jonás, no el Jonás que hemos visto antes, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque Jesús todavía no había muerto, ni carne ni sangre, todavía Jesús no había muerto, no había resucitado, pero él ya lo creía, ¿no? Ya tenía esa fe. ¿Y quién lo ha revelado a su pensamiento? O sea, no es que Pedro era el más ducho, que era el más inteligente, que era el más proactivo, no. ¿Quién se lo ha revelado? Su, se lo ha revelado Dios, ¿no? Sino mi Padre que esté en los cielos, Él te ha revelado en tu corazón, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco esta parte porque es muy importante, ¿ya? Eh, um, yo supongo que cuando Pedro dijo estas palabras, ¿no? Este, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo, bueno, ¿de dónde salió eso, no? ¿No? Fui yo el que dijo esas palabras y de pronto Dios lo puso en su boca, ¿no? Porque muchas veces Dios nos quiere usar, ¿no? En este momento Pedro es un instrumento porque él está dispuesto, ¿no? Está dispuesto a equivocarse, está dispuesto a ser reprendido, está dispuesto a, a, a darlo todo, ¿no? Entonces, a veces Dios nos quiere usar, pero no estamos disponibles, ¿no? Um, y debemos aprender como Pedro, que siempre estaba dispuesto a todo, ¿no? Eh, y que bueno, pues de todo siempre fue como que el más proactivo, ¿no? Um, y hay algo que dice en la Biblia, y es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Y eso es lo que hace Pedro ahora, lo confiesa con su boca y lo cree de corazón. Y esa fe, ¿no? Esa fe es la roca de la que habla Jesús aquí, ¿no? Nuestro Señor habla de esa fe, no de la persona de Pedro, ¿ya? A veces nosotros tenemos que ver más allá, no de la persona de Pedro. Pedro no es nadie, ¿entienden? No es nadie sin Dios. Ya lo ha probado, lo hemos visto muchas veces. Él no tiene nada, no tiene ningún poder, ¿ya? Él no tiene nada especial si es que Dios no está ahí, se lo da y se lo brinda y Él es el que hace las cosas, no Pedro en sí. Entonces, entonces, pero ¿qué es lo que tiene Pedro y que acabamos de ver? Es esa fe, ¿no? Es esa roca de la que habla nuestro Señor, ah, donde se fundamenta toda la iglesia, porque si no tienes fe, ¿no? O sea, realmente lo crees con tu corazón, la iglesia sería algo, o sea, la iglesia no podría haber sobrevivido, no podríamos estar hasta este momento hablando de estas cosas, ¿no? Y no me refiero a iglesia como un templo bonito, ¿no? Lujoso, en el que unos celebran la misa, otros celebran este, la, la, el culto, ¿no? De los domingos, no, o sea, me refiero a la iglesia como el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, ¿no? Que todos somos hermanos en esa fe, ¿no? Independientemente de qué religión dividida de alguna forma, ¿no? Nos ha dividido en este momento, pero si no, hablamos de esa fe en Cristo, ¿no? A esa iglesia se refiere como el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza, ¿no? A la novia de Cristo, ¿no? Como Él siendo el esposo amoroso, ¿no? Que nos recibe y que en algún momento vamos a estar con Él para siempre, ¿no? Me refiero a la iglesia como cuando Jesús dice el rebaño, ¿no?
nosotros somos sus ovejas y Él es el buen pastor que nos ha dado todo y puede dar la vida por sus ovejas, ¿no? Entonces, y en esta parte cuando a Pedro se le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, no se refiere a que él puede hacer lo que le da la gana y ya es un superpoderoso y Dios no le va a decir nada, no, sino que como es el primer cristiano, pienso, ¿no? Porque ha creído en Cristo. Él es el primer cristiano tal cual, ¿no? Entonces, Él es la roca en la que se comienza a formar este cuerpo espiritual, ¿no? Y cada cristiano como creyente, como cada cristiano creyente, eh, dado que es influenciado por el Espíritu Santo, porque cuando tú eres cristiano vas a ser influenciado por el Espíritu Santo, siempre hará la voluntad de Dios y no la suya. Y es lo que Pedro va a hacer, ¿no? Y a través de Pedro eh, vamos a poder ver en su vida cómo es que esa fe que tuvo en el principio hizo que esta tarea gigante, ¿no? De poder llegar hasta el último rincón de la tierra se esté dando hasta el día de hoy, ¿no? Y él fue el líder de la predicación, de la formación de los estatutos, de la primera iglesia allá, ¿no? En Jerusalén, de cuando Cristo se iba a ir, ¿no? Él es el que se quedó como la cabeza, ¿no? Claro, en este momento Pedro no sabía esto porque Jesús todavía, miren, no les había dicho que iba a morir, eso va a venir después, pero Jesús sí lo sabía, ¿no? Y se cumplió que Pedro fue este gran líder que nosotros hasta ahora recordamos y que a través de su fe ha podido, o sea, que él ha sido el primero, ¿no? El primero de los cristianos, ¿no? Eh, y pienso que a eso se refiere con esta parte. Y este versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. O sea, él dijo, ya les dijo, sí, es verdad lo que tú dices, ¿no? Es lo que está diciendo. Y no le digan a nadie porque todavía hay que esperar la Pascua para que, o sea, para que él muera, ¿no? En la Pascua y se pueda cumplir lo que la ley y los profetas, como dicen, ¿no? Luego vamos a ver recién que Jesús anuncia su muerte. En el versículo 21 seguimos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, ahí recién les empieza a decir, ¿no? Entonces Pedro tomándolo aparte, otra vez Pedro, ¿no? Es como que, ¿qué? ¿Cómo vas a morir? ¿No? En ninguna manera esto te acontezca, dice, ¿no? O sea, le dice, no, señor, ¿cómo que vas a morir? ¿No? Y tu reino, y nosotros, si nosotros somos los que supuestamente tenemos que gobernar este reino que viene de los cielos, ¿no? O sea, es una idea que no podían concebir, ¿no? Y le dice, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, miren, lo acaba de exaltar, ¿no? Y de decirle todas estas cosas preciosas, y miren lo que le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Ah? Entonces él ha visto su corazón, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo imagino que es una lucha entre Dios y el demonio que le hace, o sea, de hecho Pedro está pensando, no, si él muere, entonces no hay rey, entonces no hay reino, entonces no hay, y nosotros que lo hemos seguido todo este tiempo, qué va a pasar con nosotros, ¿no? Al final no vamos a ganar nada, o sea, no vamos a poder ser parte de ese gobierno, ¿no? O sea, de un gobierno humano, ¿ah? Estoy hablando de un gobierno humano, terrenal, carnal, ¿no? De una posición social, ¿no? Y entonces, por eso es que Jesús le dice eso, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás, ¿no? Me eres tropiezo, ya reprendido ahí totalmente, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y vamos a ir viendo esto ahora después con los capítulos que vienen,
que les va a ir diciendo esto muchas veces, no lo pueden entender, no lo pueden entender. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿ya? Entonces, como vio que no habían entendido, bueno, pues hasta ahora hemos visto varias cosas, ¿no? Pero que todavía no llegaban a entenderlo, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ya lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? La vez pasada cuando ya Mateo nos ha contado cuando venía el hombre rico, cuando vinieron estas personas a decirle, ya, Señor, yo quiero seguirte, ¿no? Y él les dice, bueno, pues déjalo todo. Y esas personas no aceptaron, porque si no serían sus discípulos, o al menos uh, estarían siguiéndolo, ¿no? Y no aceptaron y ya. Entonces dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es ya después, ¿no es cierto? Él está hablando de otro acontecimiento que es la segunda venida de Jesús. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿no? Entonces, vemos aquí que, que espérame un momentito, me ha pedido vamos a continuar en un ratito. Ah, bueno, entonces estábamos viendo la última parte que era que Jesús anunciaba su muerte, ¿no? Entonces, en esta parte dice que les vuelve a decir, ¿no? Que siempre es el discipulado, esto que él está dándoles, va a tener siempre un costo, ¿no? Un sacrificio. Um, a veces va a ser la hostilidad, ¿no? El menosprecio, el rechazo. Otra vez lo vuelve a decir, ¿no? Parece como si ellos no habían aprendido esa lección aún, ¿no? Mm, eh, estaban sin poder entender todavía esta parte, porque, bueno, pues Jesús recién les está diciendo, es la primera vez que les dice, ¿no? Que va a morir, y ahora realmente entienden que eso va a suceder, ¿no? Y lo que él les dice es que se tienen que negar a ellos mismos, ¿no? Niéguense a sí mismos, ¿no? Eh, y bueno, pues yo estaba escuchando una prédica del pastor John MacArthur, si alguien la puede anotar, se llama una prédica titulada Ganando al perder, la paradoja del discipulado de Mateo, ¿ya? Entonces, les voy a poner un pedacito al final para que más o menos podamos entender esto de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces no entendemos bien cómo, porque negarse significa desposeer, ¿no? ¿Cómo nos desposeemos, ¿no? Si yo siempre estoy acá, ¿no? Es rehusarse a tener compañerismo con nosotros mismos, se refiere a con nuestra carne, ¿no? Y eso es negar que nosotros tenemos la capacidad de poder salvarnos a nosotros mismos siendo buenos, ¿no? De que podemos llegar a tener la capacidad de, de hacer cosas para Dios sin que Él quiera, ¿no? O sea, que nosotros podemos agradar a Dios en la carne. Bien, o sea, eso no se puede hacer, ¿no? Porque, porque no, o sea, porque eso no es imposible que nosotros podamos hacer esto porque nuestra carne prácticamente está maldita, ¿no? Por el pecado, vamos a ponerlo así. Entonces, nunca vamos a poder en nuestras fuerzas agradar a Dios en nuestra humanidad, ¿ya? Ya no en este momento, ¿no? No podemos redimirnos a nosotros mismos, ¿no?
no podemos contribuir realmente en nada a la salvación, ¿no? A la salvación de nuestra alma, sino que es un regalo que nos ha dado Dios. Es un regalo es que significa es algo que no merecemos y que te lo está dando así. Y solamente, ¿qué es cómo haces para tener un regalo? Es aceptarlo, ¿no? Y eso es lo que a veces, o sea, está ahí y la gente no lo puede ver porque hay que explicarlo, ¿no? Y probablemente a veces las personas que lo hemos entendido, no sé, no tenemos tiempo, nos da flojera de poder explicarlo o de poder, o nos da vergüenza o nos da la sensación de que alguien nos va a criticar, ¿no? Entonces, a veces nosotros necesitamos compartirlo para eso, ¿no? Para que uno pueda darse cuenta que no puedes hacerlo solo, ¿no? Y bueno, mientras más uno se ama a uno mismo, menos necesitará un salvador, ¿no? Y ese salvador que es el salvador de nuestra alma es Jesucristo, ¿no? Y con Cristo estoy, eh, estoy prácticamente juntamente con Él crucificado, ¿no? Porque yo he muerto mi carne para poder seguirlo, voy a hacer su voluntad, ¿no? Por eso es que Jesús decía en las bienaventuranzas, que lo vimos ya anteriormente, bienaventurados los pobres en espíritu. A esto se refiere, esto se refiere a los pobres en espíritu. A los pobres en espíritu se refiere a esa pobreza espiritual que tú tienes, solamente que la gente por su, por su por su egolatría no lo puede ver, ¿no? Porque esa pobreza de espíritu, una vez que te das cuenta de eso, de que no puedes hacer nada, eres como un mendigo, ¿no? Y a través de eso es que vas a poder clamar a Dios para que, para que Él pueda entrar en tu vida y puedas ser salvo, ¿no? Puedas ya no ser, ya puedas ser agradable a los ojos de Dios, porque en esta carne no puedes hacerlo, ¿no? Si no te sabes condenado, ¿no? Nunca vas a poder valorar el sacrificio que hizo Cristo, ¿no? Sería algo absurdo, ¿no? Estaríamos hablando de la Biblia y de esas cosas, si no lo entiendes es algo absurdo, ¿no? Um, Porque solamente te vas a dar cuenta de ese valor que, que te da esta salvación y el sacrificio de Jesús cuando tú estás en una bancarrota espiritual, ¿no? Bueno, pues, ¿y cómo es que Dios nos ha hecho dar cuenta de esto? A través de la ley, ¿no? A través de la ley, de poner todas esas normas, de poner los mandamientos, porque no vamos a poder cumplir nunca todas las cosas que Él ha puesto ahí para poder llegar a tener comunión, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y para qué dijo los 10 mandamientos y todas las cosas? Para que no lo cumplamos. Es para que lo cumplamos, pero nunca lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces la ley está hecha para hacerte dar cuenta que no lo puedes hacer en tus propias capacidades, ¿no? No puedes llegar a ser salvo por ti mismo. Entonces, ¿cómo sabes que una cosa es dulce si no has probado el salado, ¿no? ¿Cómo sabes que algo es bueno si no has visto la maldad? Entonces, de alguna forma, Él hace la ley para que tú no la puedas hacer y te des cuenta que nunca la vas a poder cumplir, ¿no? Am, y bueno, yo quería compartir con ustedes esta parte de esta prédica del pastor John MacArthur, que explica muy bien qué es morir, ¿no? Qué es morir a uno mismo, ¿no? ¿No? Es cuando el espíritu actúa, viene el gozo y a pesar de la adversidad, o sea, estás gozoso de que estás con Cristo, ¿no? Y quería yo hacerles escuchar este pedacito que es eh, qué significa morir en Cristo, ¿ya? Entonces van a estar atentas, por favor. Voy a tratar de que se escuche lo mejor posible, así es que ahí va. Aquí.
que se convierte en un estilo de vida el negarse a sí mismo. Una manera de vivir feliz, ¿no es cierto? Porque no estoy feliz cuando yo actúo, estoy feliz cuando el Espíritu de Dios actúa en mí. El gozo viene a mí en la obediencia, en la santidad. Arthur Pink dijo, y cito, el crecimiento en la gracia es crecimiento hacia abajo. Es el formar una estima baja de nosotros mismos, es un reconocimiento que se profundiza de que no somos nada, es un reconocimiento de todo corazón de que no somos dignos de la más pequeña de las misericordias de Dios. Fin de la cita. Tenemos que hacer morir nuestros miembros que están en la tierra. Tenemos que despojarnos, Efesios 4:22 dice, del viejo hombre, corrompido por la lascivia. Entonces, la negación personal es la manera en la que entramos y se convierte en el patrón de vida. Le decimos no a nosotros mismos y decimos sí al Espíritu de Dios. ¿Qué significa vivir una vida de negación personal, de morir a nosotros mismos? ¿Qué es lo que realmente significa eso? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Piense en ella de esta manera. Cuando usted es descuidado, no perdonado, o cuando de manera deliberada es hecho a un lado y a usted le duele el insulto de ese descuido, pero su corazón está feliz, el ser contado digno de sufrir por Cristo, eso es morir a usted mismo. Cuando se habla mal de su bien, cuando sus deseos son interrumpidos y su consejo no es considerado y sus opiniones son ridiculizadas y se rehúsa usted a dejar que el enojo brote en su corazón o inclusive defenderse a sí mismo y usted lo recibe todo de manera paciente en silencio amoroso, usted está muriendo a sí mismo. Y cuando usted de manera amorosa y paciente soporta cualquier desgracia, cualquier irregularidad, cualquier molestia, cuando usted puede estar cara a cara con la insensatez y la extravagancia y la insensibilidad espiritual y lo soporta como Jesús lo soportó, eso es morir a usted mismo. Cuando usted está satisfecho con cualquier comida, cualquier dinero, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por parte de la voluntad de Dios, eso es morir a usted mismo. Y cuando usted no le importa en lo más mínimo referirse a usted mismo en la conversación o registrar sus buenas obras o tiene comezón porque lo feliciten. Y cuando usted verdaderamente quiere ser un desconocido, eso es morir a usted mismo. Cuando usted ve a su hermano prosperar y sus necesidades son satisfechas de manera maravillosa y honestamente puede regocijarse con él en espíritu y no sentir envidia y nunca cuestionar a Dios, aunque las necesidades que usted tiene son más grandes y todavía no han sido satisfechas, eso es morir a usted mismo. Y cuando usted puede recibir corrección y reprensión de alguien que es de menor estatura que usted mismo y admitir humildemente, interna como externamente, que él está bien y no encuentra resentimiento ni rebelión en su corazón, eso es morir a usted mismo. ¿Ya murió? Hay un segundo elemento aquí. Tome su cruz. Él dice, morir a usted mismo es una cosa, tomar la cruz es otra. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces eso, ¿no? Lo que el pastor John MacArthur dice acá es algo tan, o sea, tan fuerte para nosotros, ¿no? O sea, cuando uno lo llega a entender, sabes que puedes aceptarlo todo, ¿no? Que no es como cuando vienen estas iglesias de la prosperidad y van diciendo cosas como que yo declaro que voy a tener plata o voy a tener salud. No, o sea, es una cosa que está totalmente alejada está en el otro extremo de lo que quiere decir Jesús, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos cuando vamos a las iglesias, ¿ya? A cualquier iglesia a la que ustedes asistan, tienen que estar muy atentos de que todo lo que se diga en esas iglesias sea bíblico, sea realmente la palabra de Dios. Cuando uno tiene al Espíritu de Dios en, en él, tú puedes leer estas palabras en la Biblia y entenderlo, ¿no? Y, y mientras más tú lo vas leyendo, vas entendiéndolo más y te vas a dar cuenta, de repente no sabes exactamente que lo que estas personas están diciendo no es verdad, pero en tu corazón el Espíritu Santo te lo va a decir y tienes que estar atento a eso. Entonces yo les aconsejo siempre que
si van a buscar una iglesia, la que sea bíblica, ya sea algo o sea, que ustedes puedan eh, identificar que es la verdad, ¿ya? Porque ahora hay tantas cosas que se dicen, o sea, hay tanta información y hay tanto de, eh, de cosas que se quieren modificar, incluso la Biblia, ¿ya? Que a veces tenemos que estar eh, atentos a que estas cosas que escuchen, estas cosas que vean, estas cosas que se dan ahorita en nuestra sociedad y en las iglesias en general, eh, ustedes puedan identificar qué cosa es lo correcto y qué es lo que va con Dios y qué cosas no. ¿Ya? Yo no voy a decir nombres de iglesias ni nada, porque eso es parte de cada persona, ¿ya? Pero siempre es bueno que lo analicen en su corazón, en su espíritu, ¿ya? Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y creo que hemos llegado ya a terminar el capítulo 16. La próxima semana veremos el capítulo 17 y vamos a cerrar este día en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, capítulo lindo, gracias por habernos salvado, Señor, por haber hecho este sacrificio por nosotros, Padre amado. Sabemos que nosotros nunca podríamos haber hecho nada para poder merecer este regalo precioso de poder estar contigo al final de nuestros días, de poder, al final de nuestros días y en nuestra vida diaria, a través de tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque a través de esto es que mora el Espíritu Santo en nosotros, que hemos aceptado que tú eres el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo, y que tienes potestad y tienes la voluntad siempre, Señor. ah, Solamente tú eres el que conduce todo, el que debe conducir nuestra vida. Te pedimos, Señor, que podamos a través de tu ejemplo en la cruz a poder morir también nosotros a nuestra carne, en nuestras pasiones, en las cosas que nos gustan o en las cosas que nos hacen mm, tener algún tipo de amor por cosas que de repente se puedan volver hasta alguna adicción. Te pedimos, por favor, Señor, que nos alejes de estas cosas, que tu espíritu more en nosotros y podamos, a través de ti, poder superar estas pruebas, Señor. Te pido que, que tú, solamente tú puedes hacer que eso que nosotros estamos haciendo mal, que eso que nosotros estamos pensando mal, solamente tú eres el único que puede ayudarnos y hacer que todas esas cosas feas que nosotros podamos tener, las cambies, las limpies, Señor, a través de tu Espíritu. Te damos gracias por este tiempo y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey, Jesús. Amén.